La escuela nos da un conjunto de herramientas para desempeñarnos con fluidez en la vida cotidiana. Pero la realidad cambia a un ritmo vertiginoso y la escuela tiene el desafío de adaptarse a esos cambios. ¿Qué conocimientos debe adquirir un alumno en la escuela? ¿Se debe privilegiar lo que reclama hoy el mercado de trabajo? ¿O el diseño de los contenidos escolares debe imaginar el tipo de sociedad que queremos ser en los próximos 20 años? Y sería uno de los conceptos que más tendría que pisar fuerte en la escuela, ¿no? El hecho de que enseñen cosas a uno como para ser la mejor persona, para poder ser capaz de pensar y no precisamente algo estructurado, ¿no? Estas son las preguntas que nos hacemos al investigar el currículum escolar. ¿Qué conocimientos no pueden faltar en él? ¿Qué tipo de alumnos y ciudadanos aspira a construir? Bienvenidos a una nueva emisión de Explora Pedagogía. En la escuela se aprende matemática, geografía, literatura, en suma, todo el conjunto de conocimientos que aparecen en los manuales. Pero hay otro tipo de conocimientos que no aparecen en los manuales y que se adquieren en el trato con otros alumnos y con los docentes, ya sea en las aulas o en los recreos. Esos saberes hoy también forman parte de lo que se entiende por currículum escolar. El currículum puede entenderse de dos maneras. Por un lado, como el plan de estudios, el diseño que tenemos escrito, lo que llega a las escuelas y les dice, bueno, tienen que enseñar esto. Y por otro lado, también se puede entender como todo lo que enseña y lo que se aprende en la escuela, que incluye lo que pasa en los recreos, lo que se aprende a partir del intercambio entre los chicos, informalmente con los docentes, la relación con los padres. Eso tiene dos consecuencias distintas. Si tomamos solamente el currículum escrito, eso que llega, bueno, creo que eso habla de un documento público que expresa un acuerdo social sobre qué hay que enseñar en la escuela. Por otro lado, si pensamos en este aspecto más amplio de todo lo que se enseña y se aprende en la escuela, podemos también reflexionar sobre muchas otras cosas que pasan en el día a día y que son importantes y que a veces, lamentablemente o no, son más importantes que lo que dice la letra que hay que enseñar. Y sería uno de los conceptos que más tendría que pisar fuerte en la escuela, ¿no? El hecho de que enseñen cosas a uno como para ser la mejor persona, para poder ser capaz de pensar y no precisamente algo estructurado, ¿no? Se tiene que dejar, digamos, un espacio libre para que el maestro indaga sobre su propia realidad, para que vaya conociendo sus alumnos y lo que es la diversidad cultural que se tiene a la mano, para ir retroalimentando lo que son los programas de estudio. Entonces, necesariamente hablando de respetar y valorar la diversidad, de alguna forma el educador y el mismo Estado educador se tiene que hacer tal vez más humilde, tiene que disponer para aprender más y dejar hasta más espacios en el mismo currículo para que se llenen esos espacios con los conocimientos propios del alumnado. Dejar un poco ese recelo tradicional de que el educador sabe todo y el currículo representa el conocimiento actual, plasmado, más científico, sino entablar un diálogo entre lo que se sabe y lo que se ha considerado democráticamente que se debe saber toda persona en una sociedad democrática desde currículo, pero siempre mantenerse abierto a los nuevos saberes y los nuevos conocimientos que se puedan brindar en los espacios particulares educativos de las escuelas. La educación de nuestros padres no respondía a circunstancias históricas. La enseñanza de herramientas básicas como la lectura, la escritura o la matemática era siempre la misma. 2 y 2
siempre iba a ser 4. Recién en los años 60, con la aparición del concepto currículum escolar, se empezó a aceptar que los contenidos escolares responden a variables históricas, políticas, sociales, y pensándolo bien, 2 y 2 también es 22. La palabra currículum es una palabra latina que se empezó a usar para hablar de un plan de estudios en el siglo XVI. El currículum apareció cuando había que tener escuelas, más de una escuela, que siguieran un mismo sistema y por lo tanto había que decir, bueno, los chicos en tal año tienen que aprender tales cosas, en tal año tienen que aprender tales otras. En la Argentina la palabra currículum no se usó hasta los años 60, 1960, y tiene que ver más bien con la introducción de corrientes anglosajonas, sobre todo norteamericanas, de planificación educativa. Hasta ese momento a eso se lo llamaba plan de estudios. Desde los años 60 se vuelve popular el uso del currículum como palabra para hablar de plan de estudios y que no es solamente ya el plan de estudios, es también la fundamentación, lo que se dice sobre la psicología infantil, lo que se dice sobre lo que sucede en las aulas. Y esto se vuelve mucho más importante en los años 80 y 90, con la recuperación democrática. Viene toda una oleada de reformas de los diseños curriculares, sobre todo en los años 90, en que hay una reforma muy profunda de los contenidos a enseñar. Todo plan escolar es una selección, un recorte. Es inevitable que ciertos contenidos predominen sobre otros, porque no se puede enseñar todo. Cada selección refleja una determinada idea de cómo debe ser la enseñanza o un alumno o un ciudadano. El currículum implica una selección cultural de qué se transmite. Hoy tenemos, bueno, la cultura es enorme, es múltiple, es todo esto que nos rodea. Bueno, ¿qué de todo esto creemos que tenemos que enseñar a los chicos? Esa selección cultural nunca es neutra, siempre implica incluir ciertas cosas y dejar otras afuera, y más todavía cuando tenemos, bueno, no sé, 4 horas, 5 horas, 8 horas a lo sumo de clase y las limitaciones que tenemos para enseñar en la escuela. Me parece que ser conscientes de que hay una selección cultural, de que hay una decisión involucrada en qué enseño, qué no enseño, es fundamental. Y hacerse cargo de esa decisión política y ética. ¿Qué quiero dejarles a las nuevas generaciones? ¿Qué creo que es importante para ellos en términos generosos, en términos amplios? Ustedes conocen ampliamente su trayectoria. Él sí obtuvo su grado en Historia en la Universidad de Chicago y su doctorado en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa en el CIMESTAB, institución en la que trabaja actualmente. Sus estudios etnográficos acerca del trabajo docente y de la vida cotidiana de las escuelas han marcado un hito en el estudio y la reflexión acerca de las culturas escolares. Ha recibido numerosos premios y su producción bibliográfica es enorme y está en permanente crecimiento. Así que solo con esa presentación vamos a darle la palabra a él. Se vayan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Morgana. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Nicolás Arata, que ha estado detrás de toda esta organización. Muchas gracias a todos y todas que yo sé que se requieren para organizar un evento de este tipo. Un trabajo después de horas laborales, me imagino, etcétera. Se los agradecemos mucho. Quiero empezar primero reconociendo muy desde el fondo de mi corazón la comunidad académica argentina, que yo creo que me formó
mucho más que la Universidad de Chicago, esos lugares, desde hace muchos años, ¿no? Los 70s empecé a venir por acá, desde los años en que llegaron allá los colegas argentinos, Mira Ferreiro primero, Speleta, Eduardo Romelli, siguen con nosotros, que nos seguimos peleando, pero también un productivo encuentro de tradiciones diferentes, con muchos más argentinos que estuvieron en México durante toda esa época del proceso. Algunos están aquí como de Olivia, otros todavía siguen allá como Azucena, Rodríguez, etc. Y bueno, con los estudiantes han estado, he compartido pues con otros colegas de acá, como Graciela, Dayan, con estudiantes argentinos que han frecuentado el IE, la maestría desde hace mucho, y el doctorado. Realmente siento que es la comunidad académica más fuerte que tengo en la antropología de la educación. Y lo agradezco muchísimo. Bueno, hoy espero poder compartir con ustedes algo de pensamiento un poco en curso, no muy elaborado, sobre cómo pensar mucho más históricamente la cuestión de las culturas escolares, que ha sido el tema desde hace mucho. Y me pregunto, me empiezo con una pregunta que digo que es una pregunta común, pero en realidad no es nada común, pero es una pregunta con la que nosotros iniciamos mucho del trabajo etnográfico en el estado de Tlaxcala cuando empecé a mirar escuelas, y cuando pensábamos que sabíamos lo que es una escuela, ¿no? Es como del todo obvio para todos nosotros que hemos pasado, ¿cuántos años? 12, 18, 20 y tantos años dentro de las aulas escolares, lo que es una escuela. Y todos pensamos reconocer una escena escolar o algo escolar en cualquier contexto cultural o histórico. Y me gusta pasar muchas fotos ahora porque creo que dicen más, ¿no? Estas son particularmente reveladoras de lo que puede ser la imagen de lo escolar, la foto de clase, ¿no? Es una tomada de un artículo de Kate Manier que es muy bello, porque si se pregunta justamente si esta es la foto de la escuela que predomina en nuestro pensamiento acerca de las escuelas, las chicas formadas posando con los maestros al lado, como reconocible como una escena escolar en todos lados, ¿no? Tan es así que, bueno, aquí es otra, una foto de clase del grupo País, donde hice también un año de trabajo etnográfico de acompañamiento en 2005, ¿no? La pose con los maestros al lado, con el grupo muy distinto en este caso, y estas son algunas de las cosas que quiero también que se noten al mirar estas fotos. La forma de encuadrar la fotografía es muy similar, pero los contenidos también son muy diferentes, ¿no? El concepto de la forma escolar, ¿no? El concepto desarrollado por los franceses, sobre todo Guy Vincent, desarrollado por varios autores, ¿no? Donde suponen así una constancia de cierto tipo de rasgos que identifican lo que es una escuela. Principalmente un espacio y tiempo separado de otras actividades, dedicado a la transmisión de conocimientos centralmente. No deben pasar otras cosas en la escuela que la transmisión de conocimientos. Está separado de los lugares de trabajo, de los lugares de producción, de los lugares de vida cotidiana, etc. Y
y ese tema de esa separación ha sido problematizado por todos los pedagogos en la historia, ¿no? Una estructura centrada en un adulto conocedor mayor con un grupo de jóvenes generalmente de la misma edad, jóvenes que comparten de alguna manera no lazos de parentesco, sino niveles de conocimiento supuestamente parejos, supuestamente capaces de aprender lo que el adulto tiene que enseñarles en ese año escolar, y un proceso de programación de contenidos justamente sujeta a ese corte temporal, a ese año escolar, un proceso deliberadamente diseñado como para clasificar a estudiantes, armar un esquema de evaluación al final de cierto tiempo, armar criterios de promoción y de selección posterior y obviamente de reprobación y de exclusión también. Una estructura que se conoce muy bien por nuestras propias experiencias de haber transitado por las instituciones escolares en ese sentido, y una relación pedagógica impersonal, se supone mediada por el texto escrito. Entonces, este tipo de constantes de lo que es la forma escolar se visibilizan muy rápidamente cuando tratamos de hacer investigación educativa, ¿no? Se identifican muy fácilmente, constituyen los obstáculos frente a los cuales se enfrentan los chicos, los maestros, el absurdo un poco de tener que pensar que todos los niños deben llegar a todos los conocimientos al final de un año escolar como consigna del trabajo de los docentes, cosa que Anne-Marie Chartier, por ejemplo, plantea es una tarea imposible de lograr, pero que realizan los maestros día con día. Esta forma escolar también se plantea como el eje de la expansión universal de la escolarización en el mundo, la modernización de todas las sociedades, de las naciones, y está vinculado obviamente cada vez más a los esquemas de evaluación mundial, de ranking de los países, incluso su competencia, sus niveles culturales, etc. Creo que es una herramienta conceptual muy poderosa, lo de la forma escolar, que sí nos permite entender algunas de las restricciones, las condiciones materiales e institucionales que enmarcan lo que es escuela. Sin embargo, un poco mi postura ha sido un poco pelearme con este concepto a partir de lo que encuentro en las escuelas de carne y hueso, en las escuelas reales que conocemos. Porque a cada rato estos supuestos resultan no ser tan así. Cada rato estos supuestos, por ejemplo, una relación impersonal mediada por el texto escrito en el aula, sí, a veces sí, pero una gran cantidad de las relaciones, interacciones en el aula pasan por la oralidad y muy personal, ¿no? Entonces, una gran cantidad de cosas que observamos, que sentimos, que experimentamos en la escuela, no tienen que ver con este concepto de la forma escolar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué podemos dar cuenta realmente de lo que está pasando? Y es ahí donde, a pesar de darle muchas vueltas, también he recuperado el concepto de culturas escolares, en plural. Un concepto obviamente debatido por todas las implicaciones negativas que hemos estado viendo también del concepto de cultura, las implicaciones de atribución, de homogeneidad, de sistematicidad, de causalidad, de, qué sé yo, sistematicidad, esencialismo, etc. Pero que significa
o da una posibilidad de entrar a comprender un poco mejor la diversidad de lo que realmente es escuela. E incluso da la oportunidad de preguntarnos si algunas de los lugares en que ocurre el encuentro educativo que no se consideraban escuelas sí pueden entrar en una gama más amplia de lo que es el fenómeno educativo escolar. Porque la forma escolar se creó bajo el supuesto, de hecho, de una institución creada en la modernidad europea, ¿no? Y gente como Marie-Madeleine Corpet en Francia se pregunta, bueno, entonces en las estadísticas del siglo XIX de pronto contaban escuelas, registraban escuelas y quedaban fuera, obviamente, las equivalentes a las amigas, no sé si había amigas también, pero de las mujeres que daban catecismo a las niñas, enseñaban encaje, enseñaban por ahí también a leer, etcétera. Esas no son escuelas, ¿no? Tampoco son escuelas, y esto se ha debatido mucho, por ejemplo, en UNESCO, UNICEF, las escuelas coránicas. O sea, hay toda una gama de cuestiones, y obviamente no son escuelas las anteriores a la modernidad. Entonces nos quedamos con un concepto, con la forma escolar que deja fuera tal vez la mayoría de lugares de educación de los niños, incluso en la actualidad, ciertamente históricamente, ¿no? Citas alineadas, el pizarrón o el frente de la escuela en cierta dirección. Aquí simplemente pongo una serie de fotos que voy a pasar más o menos rápidamente con la pregunta: ¿es escuela? Pueden pensar ustedes, sí, no. Es así como casi posada para recabar fondos para una ONG en África o algo así. Es escuela, el pizarrón con el clásico silabario de la letra B y las sumas. La práctica cultural de levantar la mano. Ahora estábamos hablando en clase que es una práctica cultural, ¿no? Esta la reconocen en todos lados. Hay muchas cosas que no se pueden representar en foto, como qué pasa en ese diálogo al levantar las manos, que también son parte de la práctica cultural, pero todos nos lo podemos imaginar, ¿no? Esta es escuela, no tiene 4 paredes, no tiene pizarrón, un soldado ahí. ¿Qué es lo que lo hace escuela? ¿Cuál es la expresión mínima de escuela? La maestra rural mexicana en los murales de Diego Rivera, rodeada de personajes que parecen ser de diferentes edades, para empezar, sí mediando la transmisión de conocimiento con un libro, pero parece que hay un bebito aquí, en fin. Y bueno, obviamente aquí muy cercanamente está toda otra escena de producción o guerra o algo así, combinación. ¿Es escuela o no es escuela? Ahí empieza a hacer agua un poco la idea. ¿Esta es escuela? Esta es una escuela coránica en África, ¿no? Toda otra serie de prácticas culturales absolutamente diferentes, pero mediada a través de también un texto escrito con menor tendencia a agrupación clasificatoria como la forma escolar, pero con alguna progresión que termina por premiar a aquellos que se aprenden lo que tienen que aprender, ¿no? Esta escuela, con todos los niños de diferentes edades, una pequeña escuela rural en los 70s en México, con la clásica bolsa de mercado llena de libros de texto,
una escuela abierta, sin paredes o con pocas paredes, etcétera, pero siempre con un pizarrón, ¿no? Y un centro visible como tal, ¿no? Un frente más bien, un frente ubicado donde se ubica el docente, supuestamente. Pero ¿qué pasa con esta? ¿No? Con esta aula donde enfrente está la pantalla y en las mesas también, y donde no está tan claro dónde está el docente, y que se proyecta, ¿sí se ve? Esta de acá, donde están 4 niños sentados alrededor de unas mesas como redondas, ¿no? Y donde la saqué de una página que dice la Escuela del Futuro, ¿no? Es toda la fantasía, ilusión, etcétera, de los comerciantes del equipo digital de eliminar al maestro, ¿o qué es? Entonces siempre hay cuestiones que se llaman escuela que empiezan a retar un poco esta homogeneidad de una escuela como la conocemos. Y esta es escuela. Aquí tuve una gran discusión sobre este tema de la forma escolar con un colega historiador que tomó esta foto. Esta es escuela también. Es una clase de catecismo fuera de una iglesia, ¿no? Pero también está alguien parado frente a un grupo con la mediación de texto, etc. También es escuela. ¿Quién sabe? Esta es escuela. Una clase en un laboratorio científico donde todos están haciendo experimentos, etcétera, donde el frente se pierde, el docente está medio atrás, etcétera. No sé si hay secundarias de este tipo acá, pero seguramente no, que donde empieza a romperse también ese esquema, y además en esa misma. ¿Esta es escuela? ¿Cómo lo sabemos que esta es escuela? ¿No? ¿O puede ser otra cosa? Seguramente no, porque tienen uniformes. Además están haciendo una práctica cultural de ilustrar una lámina que se va, una ficha que dicen acá, ¿no? Que se va a exponer por equipos, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de cuestiones que nos llevan hacia, claro, eso es parte, pero bueno, están afuera en el patio, no hay maestro presente, están interactuando entre ellos, etc. Esta es simplemente la ventana, pero ya con la ventana sabemos que es escuela, ¿no? Iba por Jujuy viendo, esa es escuela, grabando fotos. Como señales ahí muy claras de lo que se ve como producción escolar, ¿no? Pero también las escuelas están cambiando, por lo menos en México, yo creo que acá también, todo ese espacio escolar ilustrado en textos antiguos y en fotos antiguas va cambiando. Entonces aquí también estos son espacios escolares. Sí lo son, pero diferentes. Un espacio llamado biblioteca o rincón de libros. La nueva edición de las aulas multimedia, digitales, etcétera, llenas de computadoras que nos sirven, supuestamente mediados por textos, pero no sé qué tanta lectura se hace, tanto copiar y pegar se hace, o qué tanto navegar se hace, si hay conectividad o no, pero en fin, toda una nueva edición donde también el docente no está muy presente, ¿no? O no siempre está presente. Pero también antes había ese tipo de otros espacios, no es solamente la cuestión reciente, ¿no? En esta escuela rural
era hecha como la normatividad de la escuela rural mexicana en los 30 exigía. Bueno, hay palomares, cocina, baño, casa del maestro, talleres de carpintería, siembra de árboles, atrás una parcela, qué sé yo, toda una serie de espacios también distintos que intentaban romper ese encuadre de la escuela separada de la comunidad, haciendo a veces una especie de simulacro de la vida dentro del espacio escolar, ¿no? Que funciona a veces y otras veces quién sabe, pero que, bueno, sentó toda una serie de tradiciones docentes muy importantes, por lo menos en México y supongo que por acá también, ¿no? Esta sí está muy claramente armada como escuela, pero ¿ven qué están haciendo? Comiendo, claro. No que no se comía en la escuela. Esa fue una de las primeras intercambios que tuve con Justa hace mucho tiempo. Tratábamos de definir la escuela. Es que en la escuela no se come. Ah, ¿no? Es el día del niño, les llevaron tamales y pastel, qué sé yo, entonces sí se come también. Se hacen muchas otras cosas que aparentemente no deben hacerse en las escuelas, ¿no? Cosas muy diferentes en cada país, en cada sistema, en cada, ¿no? Y estas señoras van a la escuela, pues también es clase de adultos, de alfabetización, ¿no? No es el espacio escolar clásico, pero por ahí también están mediando. Bueno, era clase de alfabetización junto con clase de manualidades, junto con clase de grupo de danza, tres cosas juntas, porque pues a clases de alfabetización para qué van, ¿no? Pero manualidades, eso sí, para chochear con todas, entre todas, y salir un rato de su casa. ¿Es escuela? No es escuela. Acá está otra. ¿Estas son escuelas? ¿Cómo? ¿Es escuela? Es escuela. Es un cibercafé, pero ahí aprenden a manejar las máquinas, tal vez mejor que en la escuela. Está mediado también por quienes cuidan los cibercafés, que tal vez son muy buenos maestros de las habilidades digitales y hacen tareas. Una gran cantidad de ellos. Entonces, son estos espacios que yo llamo los márgenes de las escuelas, ¿no? Pero que tenemos que explorar mejor. Una muy clara es la cocina de los hogares, donde se hace la tarea, por ejemplo, con la ayuda de los hermanos mayores o por las mamás. Bueno, márgenes de la escuela hay muchísimo, ¿no? Las bibliotecas públicas, se desbordan el sentido de la escuela. En cambio, este es el destino del equipo sofisticado de computación que se compró para todas las escuelas de México y que queda un poco tapada con trapos para que no que a veces se usa, pero bueno, ya a estas alturas se compraron que en 2005 o 2006 por ahí ya son obsoletas, no hay conectividad, no sirven, etcétera, etcétera, pero bueno, ocuparon el espacio del pizarrón, entonces tuvieron que desplazar el pizarrón hacia atrás, entonces los maestros tienen que hacer maromas y poner a sentar a los niños de tal manera que vean las dos cosas a la vez. Tuvieron todo tipo de consecuencias en las escuelas. Por ejemplo, la más duradera es que tenían que oscurecer el espacio para que se pudiera ver, entonces los padres tuvieron que comprar obviamente las cortinas, poner candados porque esto es muy robable, etc. Y las cortinas sí siguen ahí, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿cómo pueden trabajar en esa oscuridad, ¿no? Los niños, pues resulta que yo creo que tienen otra función las cortinas, porque tapan la vista hacia lo que ocurre dentro del salón. Entonces, lo que antes estaba sujeto a vigilancia del director o de los etnógrafos, así como yo que vamos husmeando, ahora no es tan visible. Ese sí son el tipo de efectos que tienen las reformas escolares, ¿no?
Otro uso de lo digital es las escuelas, supongo que aquí también hay ferias de ciencia, le llaman, ¿no? También todos esos actores aledaños al margen de la escuela, pero que están tratando de enseñar ciencia y lo hacen muchas veces con prácticas muy escolares, muy parecidas a las escolares, ¿no? Con la diferencia de que la asistencia es voluntaria y no obligatoria, lo cual es una gran diferencia, o sea, tal vez la mayor en los procesos de aprendizaje escolar. Entonces, bueno, vemos como territorios escolares muy ampliados, ¿no? Más allá de limitación de la escuela. Ya son las. Entonces, desde los márgenes de las escuelas a las periferias del sistema hay pues, muchas transformaciones. Ya no podemos hablar muy a la ligera de lo que es un modelo escolar, ¿no? El espacio se está haciendo muy convertido en algo mucho más complejo. Obviamente también hay tácticas desplegadas, como decía yo hace años, en los intersticios. Hay resistencia frente a esto, hay docentes y directores sobre todo que logran defender ese espacio escolar de la invasión de todo este tipo de cosas, ¿no? Hay panópticos invertidos, o sea, los vigilados también vigilan hacia arriba, ¿no? Puse los debates sobre transgénicos. En México los libros de texto recientes trataron de vender la idea de que los transgénicos, las semillas transgénicas eran buenas y vi varias clases en que los niños se resistían tremendamente a aceptar esto, con una serie de argumentos así que tenía que ver, y si nacen monstruos, y si no, esto no se enferma, y no sé qué, no sé de dónde salieron, pero me dio un gusto ver que esa pretendida, como le dicen, control del pensamiento infantil, afortunadamente no siempre funciona. Was a person who was very happy that I was born a girl, because he said girls should do exactly the same thing as men, and he was happy that I was not a boy but was a girl. They basically shot people into the Danube. That was easy. So standing with the mother at the Danube or where the shooting began, I was never afraid. That's important. I was never afraid. I looked at the Danube. I said, the question was, when I am going to jump? I told my mother, we should not stay here, because if we stay here, they kill us. And we believe that our life is over. But then, of course, I came up from the cellar to pee, yeah, because that was no possibility to do it in the cellar. And I saw that soldiers coming to our house. So I said, look, now that's the SS. And one soldier opened his head. I saw the red star there. That was a Russian. Started to shout, the Russians are here. The Russians are here. We are liberated.
I was not influenced by my social and political and personal experiences. But when I became philosopher, when I started to write philosophy, think of it, then I became influenced from my own time and on my own experiences. In Hungary at that time, that was the beginning of the communist rule, he was not permitted to teach Marx. There was a special, I would say, educational center called Marxism-Leninism. Only they had the right to teach Marx. Lukács had no right to teach Marx because he could not teach anymore at the university. I had to go up to his apartment to talk to him. I can tell you, I was standing at least for 10 minutes before the door because I did not dare to ring the bell. But finally I got in, and then afterwards I always visited Lukács in his apartment. The whole situation has changed. That is this very hard dictatorship where people were imprisoned and killed and murdered basically every day. That was over. The country became totalitarian, but it was a more and easier way to live on. I considered myself a communist, and the Communist Party considered me an anti-communist. Lukács, we were basically 4 persons, the members of the Budapest School. That was my husband, Ferenc Fehér, György Márkus, Mihály Vajda, and myself. The task of the group was the renaissance of Marxism. After the Second World War, of course, a few people still believed in the perfection and communism, etc., but mostly people lost really the conviction that the human race as such can be perfected. And if human race cannot be perfected, obviously a future paradise is not imaginable anymore. Yet the issue of human rights still needs to be maintained.